Yo soy Diani y soy tu profesora de español. En la sesión de hoy vamos a hablar un poco acerca de los pronombres de objeto directo y los pronombres de objeto indirecto. Entonces vamos a aprender qué son, para qué sirven y de qué manera se podrían conjugar. Vamos a empezar por los pronombres de objeto directo. Son palabras que nos ayudan a reemplazar el objeto directo dentro de una oración o frase. Pero ¿cuál es el objeto directo? No olvidemos que es aquel en el que recae directamente la acción del verbo. Entonces, los pronombres de objeto directo reciben directamente la acción del verbo sin necesidad de que haya una preposición entre el verbo y el objeto. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos: Martín vio a Manuela en el parque de diversiones. Si en esta oración queremos usar un pronombre de objeto directo, quedaría así: Martín la vio en el parque de diversiones. ¿Por qué? Porque el pronombre de objeto directo responde a la pregunta ¿qué o quién dentro de la oración. Entonces, en el anterior ejemplo, ¿a quién vio Martín? A ella. Entonces, el pronombre de objeto directo que utilizaríamos sería la, porque es femenino y tiene que guardar cierta congruencia. Y en este caso, la actuaría como pronombre de objeto directo del verbo. Además, recordemos que el pronombre de objeto directo es diferente del pronombre personal. Vamos a ver la siguiente tabla para podernos ilustrar. Tenemos en la primera columna el pronombre personal y en la siguiente columna tenemos el pronombre de objeto directo. Entonces vemos, el pronombre personal yo tiene el pronombre de objeto directo me. Así con las demás personas: tú, te, él, lo, ella, la, usted, lo o la, dependiendo del género, nosotros o nosotras, nos, vosotros o vosotras, os. Ok, ahora el pronombre de objeto directo complementa el significado de un verbo y aquellos verbos que admiten el uso del pronombre de objeto directo son llamados verbos transitivos. Estos verbos simplemente son aquellos que necesitan de un pronombre de objeto directo para tener significado o para complementar su significado, porque son verbos que transitan del actor al objeto. Usualmente estos pronombres se ponen antes del verbo cuando éste está conjugado. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente oración: nosotros comemos arepas en el desayuno. Pero si queremos utilizar un pronombre de objeto directo, ¿cómo quedaría? Exacto, sería nosotros las comemos en el desayuno, porque es plural y es femenino. Veamos otro ejemplo. Dice: ella compró dulces para su sobrino. Utilicemos un pronombre de objeto directo. ¿Cómo quedaría la oración? Exacto, ella los compró para su sobrino. Sin embargo, tenemos una excepción, y es que cuando el verbo está en infinitivo, entonces el pronombre de objeto directo lo ponemos después del verbo en infinitivo. Veamos el siguiente ejemplo. Ellos van a ver los leones en el zoológico. Con el pronombre de objeto directo quedaría: ellos van a verlos en el zoológico. Otro ejemplo sería: el jefe va a despedir a Jorge. Si utilizamos un pronombre de objeto directo, quedaría: el jefe va a despedirlo. Ahora, los pronombres de objeto indirecto son aquellos que sirven para reemplazar el objeto indirecto dentro de una oración o de una frase. El objeto indirecto es aquel que recibe la acción del verbo indirectamente, que se beneficia o que no se beneficia de esa acción, y responde a la pregunta ¿a quién o a qué? Veamos el siguiente ejemplo. José escribió una carta a Erika. En este caso, Erika sería el objeto indirecto de nuestra oración. Si queremos utilizar un pronombre de objeto indirecto, ¿cómo quedaría? Exacto, quedaría: José le escribió una carta. En este caso es le
porque el pronombre de objeto indirecto que corresponde al pronombre personal ella es le. Más adelante vamos a ver una tabla ilustrativa. Vamos a ver cuáles son los pronombres de objeto indirecto. Por eso tenemos la siguiente tabla. En la primera columna tenemos los pronombres personales y en la segunda el pronombre de objeto indirecto que le corresponde. Tenemos yo, le corresponde me, tú le corresponde te, él le corresponde le o se, ella le corresponde le o se, usted le corresponde le o se, nosotros o nosotras nos, vosotros o vosotras os. El pronombre objeto indirecto es simplemente aquel que designa un destinatario para la acción que nos está describiendo el verbo y siempre es un ser animado, una persona o un animal. Para conjugarlo tenemos las mismas reglas que en el pronombre de objeto directo. El pronombre de objeto indirecto se ubicará antes del verbo si está conjugado. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente oración. Pedro dio un regalo a Sofía. Si queremos utilizar un pronombre de objeto indirecto sería Pedro le dio un regalo. A diferencia de cuando los verbos están en su forma infinitiva porque el pronombre de objeto indirecto se ubica después o delante del verbo. Veamos el siguiente ejemplo. Él va a hablar con la verdad a sus hijos. Si queremos utilizar un pronombre de objeto indirecto, ¿cómo quedaría? Exacto, quedaría él va a hablarles con la verdad. ¿Por qué hablarles? Porque sabemos que el pronombre de objeto indirecto para él es le, pero como tenemos el plural ellos, entonces tendría que ser también plural, por eso quedaría les. Muy bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero haber podido aclarar algunas dudas que tenían respecto del tema que se vio el día de hoy.